querido Federico, pues hay un tema que verdaderamente ayer nos sacudió de manera tremenda, es el anuncio de Donald Trump de tomar, Estados Unidos tomar el control y posesión de Gaza, de la Gaza palestina. ¿Qué decía al respecto, Federico? Tantas cosas que decir, y procurando ir de lo general a lo particular. No es que el plan de Estados Unidos y de Israel y otros aliados haya sido diferente a lo que anunció Donald Trump. Es decir, podemos sorprendernos con la obscenidad declarativa, la frivolidad, que yo creo que no es un componente desechable. Hablo aquí el primer paréntesis de la mañana. Es decir, eh, los símbolos cuentan en toda relación humana, la diplomática, la política, la personal. Que tú te estés burlando de los palestinos a los que acaban de masacrar tras meses de genocidio intenso y decir, bueno, ahora ustedes búsquense algún lugar, porque ni modo, ¿cómo van a regresar a sus casas deshechas? Ya no hay nada que hacer ahí. En cambio, pueden conseguir algunos trabajos padres y algunas, se pueden reconfigurar la vida si se van a algún lado, váyanse para algún, córranse, no sé, o si quieren salgan nadando hacia el mar Mediterráneo, a ver qué se les ocurre, pero ahí déjenos la zona de Gaza, porque nosotros allí vamos a construir unos hoteles y vamos a hacer de eso una cosa que va a sorprender al mundo. Muy lindo, con mucho trabajo para todo el mundo. Siempre hablando en términos económicos, como si toda la tragedia humana sobre la que está basada esta declaración inmobiliario genocida desopilante no importara. Entonces, claro, la dimensión simbólica de la humillación verbal, de la agresión, de esta frivolidad, esta banalidad con la que este empresario que ha tomado el control de los Estados Unidos se refiere a un tema tan delicado, pues nos habla, primero que nos ofende a la humanidad entera, empezando por el pueblo palestino. Y eso tiene una dimensión que yo creo que no es descartable, que no, que hay otros analistas que dicen, bueno, eso es lo de menos, lo que importa es que siempre ha sido así. Es verdad, el plan siempre ha sido ese, expulsar a los palestinos, así empezó el Estado de Israel con la primera Nágua que se suscita entre el 48 y el 49, donde ya había violado el plan de partición de las Naciones Unidas con el que se había instalado Israel en la región, el Estado de Israel en la región, con la idea original muy rápidamente violentada por Israel de que convivieran en la región dos estados, uno árabe palestino y el otro el israelí. Em, entonces, sí, es verdad, ese ha sido siempre el plan, explicitado ayer por ya no sé ni cómo calificar a este comediante que ha tomado el poder político de los Estados Unidos. Es un comediante con mucho poder y con mucho poder de causar daño. Entonces, no, cuando digo comediante, no quiero minimizar el daño que puede hacer. Pero es un escándalo a todas luces, es un escándalo que hay que decirlo, ha suscitado al menos en lo discursivo el rechazo entero de la comunidad internacional. Países europeos por separado, la Unión Europea en su conjunto, la Organización de las Naciones Unidas, Lula da Silva con este Brasil fuerte que tiene Latinoamérica, poco México. Poco rechazo he visto yo, todavía no hay una postura del gobierno de México, a menos que me la haya perdido yo, contundente que declare la necesidad de los dos estados. Por supuesto, va a ser la postura de México en algún momento, pero me refiero como reacción inmediata al discurso donde se reúnen estos dos psicópatas a planear desarrollos inmobiliarios sobre los cadáveres de niñas y niñitos palestinos que nunca se pudieron defender de los F-16 que envía Estados Unidos y las bombas que envía Estados Unidos a Israel para el genocidio. Desopilante, obsceno, preocupante, indignante. Empiezo por ahí lo dejo y luego podemos relacionar cómo esto tiene que ver con todo un plan de generar campos de concentración para la humanidad sobrante, en el cual ya forma parte de Guantánamo, ese humanista llamado Nayib Bukele en El Salvador. En fin, estamos ante un escenario internacional bastante irritante, angustiante,
y que por supuesto tiene que encender todas las alarmas de la porción decente de la humanidad. Muchísimas gracias, Federico, por esta primera reflexión. Yo quisiera preguntarte dos cosas así puntuales. Esta, pues, cuestión que tenemos ya como antecedente después de la reconstrucción que hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, de las grandes ganancias que tuvieron, digo, son contextos muy distintos, pero tenemos el antecedente de las grandes ganancias extraordinarias que tuvieron las empresas que reconstruyeron Europa, hicieron un gran capital a partir de ahí y vemos que una de las intenciones de Donald Trump es la reconstrucción y de ciertas empresas pues que ya están ahí interesadas y haciendo fila por llevar a cabo esta reconstrucción y que genera, decimos y lo volvemos a subrayar, ganancias extraordinarias. En ese sentido, ¿tú cómo lo estarías valorando? Eso por un lado. Y lo otro, ¿no? Que pues Donald Trump, eso ha dicho él, yo merezco el premio Nobel de la Paz, ¿no? A partir de lo que estoy haciendo en el mundo, pero en específico después de este anuncio que ha hecho en el contexto de Gaza. ¿Qué decir sobre estos dos elementos, Federico? Pues es un esquema que se repite, tú lo decías, son contextos históricos diferentes, pero el esquema es exactamente el mismo. No olvidar todos los negocios de Dick Cheney y todo el gabinete que rodeaba a Bush, hijo, con la reconstrucción de Irak. Y a Irak entraron no solo por el petróleo, entraron no solo para disputar la consolidación del dólar como moneda de intercambio comercial internacional, amenazado por algunos países que eventualmente cíclicamente quieren desafiar al dólar. No solo entraron en Irak por razones de demostración de poderío y geopolíticas, entraron porque era un gran negocio inmobiliario, es decir, todas las em, como tú muy bien lo señalabas, empresas de reconstrucción que fueron allí a llevarse las grandes concesiones y contratos para la reconstrucción de lo que acaba, o sea, destruyen con el complejo industrial militar, generan una economía que favorece a uno solo sector de los Estados Unidos a costa del, del erario y del presupuesto federal de los Estados Unidos, porque todo ese dinero después no se va ni para combatir la crisis de fentanilo que tienen, y la crisis social que tienen, y la crisis de salud pública que tienen los Estados Unidos, que se vio exhibida en el COVID. En, vamos, todo el complejo industrial militar es muy beneficiario del dinero que le aporta el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, la primera etapa es la de la destrucción, que favorece el complejo industrial militar, y la segunda etapa es la de la reconstrucción, que favorece a muchas empresas privadas y al lobby inmobiliario de los Estados Unidos y de reconstrucción de los Estados Unidos. Lo mismo aquí, solo que esta vez expresado con un cinismo abierto que irrita aún más, porque ya es una burla declarada, ¿no? Y eso es algo que nos molesta. Después, ¿cómo era? Tu segunda pregunta iba en el sentido de... No, esta parte que uno lo puede tomar pues a la ligera y decir que Donald Trump merece, él Ah, dice, lo merezco, pero nunca me lo darán, pero lo merezco por todo lo que he hecho y en específico en este contexto, digo, porque sale esa declaración una vez que dice, pues vamos a reconstruir, a urbanizar, ¿no? Ese también ese concepto, a urbanizar Gaza, pero sin los gazatíes. Y dice, después yo merezco el Premio Nobel de la Paz. no, Sí. es que sería de risa si estuviéramos hablando de que es un actor decadente de Hollywood que cayó en la bebida y que nos da un par de notas cómicas. Lo que pasa es que es el comandante en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta. Entonces, eso es lo que hace que uno modere un poco el humor, porque bueno, de humor hay poco también. Premio Nobel, fíjate tú, yo nunca olvidaré cuando Obama, con absoluto descaro, aceptó el premio Nobel. Meses después de aceptar el premio Nobel, Obama ordenó un bombardeo en Afganistán que estos errores, tú sabes, los daños colaterales de este tipo de acciones militares se cargaron a varios niños en una escuela afgana. Y yo nunca olvidaré la foto. Nunca olvidaré la foto del cadáver de los niños publicada por el periódico La Jornada aquí en México, a pocos días de que Obama asumiera y de haber recibido el premio Nobel de la Paz. ¿Con qué descaro estos tipos quieren, aspiran o consiguen el Premio Nobel de la Paz? Es parte de esta doble moral que domina el mundo, a la cual hay que desafiar, ya no sé desde qué trinchera y con qué estrategia discursiva, Violeta, porque realmente
estos cuates tienen un dominio de la propaganda que ha convertido en natural lo que es obscenamente intolerable. O sea, las inmoralidades y los crímenes más graves que dañan a toda la humanidad en su conjunto, los han convertido en un discurso de cómic, en una trivialización y con un nivel de frivolidad aceptado por mucha gente que luego los vota, los apoya y reproduce ese mismo discurso en las redes sociales. ¿Cómo damos una batalla contra eso, ¿no? Premio Nobel, imagínate tú si este tipo merece el premio Nobel. Además, por otro lado, primero que cumpla con varias de las promesas de pacificación que él ha puesto sobre la mesa antes de aspirar a ningún premio. Primero que las cumplas. Hay que ver qué va a pasar con Ucrania, por ejemplo, donde aparentemente la intervención de Trump sí abonaría a aligerar la tensión militar al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero por ahora tampoco ha pasado mucho en ese sentido. Es decir, este cuate sigue en su fase declarativa y todavía es muy difícil para nosotros que intentamos hacer un análisis sobre el impacto de sus políticas y posturas y maniobras internacionales, entender a dónde estamos todavía. Nos mantiene siempre con este vilo en la fase de la hipótesis, ¿no? Y de la especulación. Mucho falta todavía para que este tipo pueda aspirar al premio Nobel. No, son canallas descarados, ¿no? Repito, y lo triste es cómo mucha gente se compra el discurso de estos canallas. Y no solo eso, mi querido Federico, sino que lo lleva a la práctica, y me refiero aquí al presidente de Argentina, Javier Milei, que pues están así a las órdenes de Donald Trump, él, Bukele y otros demonios que andan por ahí en distintos países, pero siguió los pasos también de Donald Trump y pues ordenó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué decía al respecto? Trump, bueno, sí, podríamos llamar esta parte del programa como el comediante y sus alcahuetes latinoamericanos. Es terrible. Yo no había visto un nivel de entreguismo así, o bueno, hay que revisar la historia porque siempre ha existido, pero hace muchos años que no veía un nivel de entreguismo con Trump de parte de tantos presidentes, ya no te digo líderes de oposición o fanáticos de ultraderecha que tú podrías decir, bueno, también se entiende que Verástegui apoye a Trump. Lo que pasa es que para ciertos países de nuestra adolorida Latinoamérica, el equivalente a Verástegui en otros países ha tomado el poder político. Es decir, imaginemos, hagamos en México el ejercicio de pensar que un día amanecemos y no solo tenemos a Trump presidiendo los Estados Unidos, sino que, por ejemplo, fuera Verástegui presidente en México. Imagínense la pesadilla, la complicación de enfrentarse a la arbitrariedad a cargo del manejo de la política. O Xóchitl, Sí, perdón, dime. o imagínate a Xóchitl si bien nos hubiera tocado Xóchitl de presidenta con Donald Trump ahí. ¡Oh! Pero, exacto, sería pesadillesco. ¿Cuánta gente que sabía esto que estamos comentando aquí igual votó a Xochitl porque por su para cumplir con su rencor antiobradorista, ¿no? En México llama mucho la atención cómo la oposición realmente, pues tú te dices, bueno, yo soy un socialdemócrata que odio la deriva autoritaria de Morena, por lo menos vota a MC si quieres, pero iban a votar votaron por Xochitl. No, imagínate si Xochitl en este contexto internacional y de tensión con los Estados Unidos hubiera tomado el control del Ejecutivo de México. Bueno, esa pesadilla que a nosotros nos causa risa, porque por suerte es solo parte del mundo del humor, imagínense lo que es para la realidad de un argentino que se despierta y dice, es que el presidente de mi país es Javier Milei, un tipo que acaba de salirse de la OMS, que acaba de declarar que el feminicidio no existe, que hay que sacarlo del Código Penal argentino, que sigue operando esta transferencia de capital de clases medias y trabajadoras a las grandes familias ricas oligárquicas argentinas. Un tipo que aspira a tener superpoderes con un Congreso débil que se los da en parte.
En parte estos superpoderes son los que les permiten a él gobernar por decreto, porque entró Milei, hay que recordarlo, con muy poco poder legislativo. Su fuerza política, la Libertad de Avanza, tenía muy poco poder. Y de alguna manera ha conquistado a una cantidad de legisladores de otras fuerzas políticas que están en la babia, o sea, que están, voy a usar la expresión que merecen, están en la pendeja. O sea, realmente o traicionando la razón de ser de su tarea como representantes populares. Tú no puedes estar a favor de la entrega de la Patagonia, que es uno de los proyectos que tiene, no Milei. Milei es el secretario de Trump y de Elon Musk. Es decir, Elon Musk va por las empresas satelitales argentinas, va por pedazos de la Patagonia, ya también están hablando de hacer una base militar en la Patagonia con acceso a la Antártida, es decir, es la cesión absoluta del territorio de un presidente argentino, el primero que yo recuerdo en la historia, que ha dicho que las Malvinas, bueno, ya están los británicos instalados ahí, ya no hay que pelear por ellos, es un entreguista, es un fan de la Thatcher. Y lo increíble es cómo estos personajes han adquirido, ¿no? Han llegado al poder político. Y sí, estos secretarios que tiene el trompismo en el mundo, como Noboa, como Bukele, que Bukele, claro, a cambio de una lanita le abre, le dará facilidad en las cárceles locales eh, para que Marco Rubio se llene la boca diciendo, bueno, es una de las ofertas más amistosas que le han hecho a Estados Unidos, la de Bukele, estamos tan agradecidos, enviaremos allá. Entonces, claro, mandan algunos migrantes a Guantánamo, que entra en operación, de nuevo se activa ese campo de concentración en territorio cubano y mandan otros a las cárceles de Bukele, donde se mezclarán con maras, con gente solo de color morena que está presa solo por el color de su piel o porque había tenido la mala idea de hacer un tatuaje en un codo, porque es así como está funcionando la justicia en este mundo que nos proponen estos tipos, que nos proponen y que están llevando a cabo. Es una justicia completamente arbitraria, donde se detiene a la gente por el color de la piel. Estamos en el peor de los regresos. Esto es una suerte de nazismo con otras características geopolíticas, históricas y culturales, pero es exactamente lo mismo. Tú ves que las fuerzas, las policías en Estados Unidos deteniendo migrantes por el color de la piel, así lo cientifican. Entonces ahí hay confusiones, de golpe detienen a americanos nativos, se confunden, no hay legalidad, el desarme de la legalidad local e internacional, porque lo que están haciendo estos cuates también es burlarse, y no solo burlarse, separarse ya abierta y declaradamente del derecho internacional. ¿Cuánto va a crecer esto? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué tanto va a resistir un mundo? ¿Qué tanto va a resistir oponerse Europa a esto? Lo veremos. ¿Qué tanto América Latina, que necesita estar unida ante estas circunstancias? Muy importante la coordinación. Yo creo que habría que reactivar la CELAC con mucha más fuerza en estas circunstancias, que Brasil, México, Colombia tomaran realmente la batuta de la coordinación latinoamericana, porque esto amerita este avance, esta propuesta de sociedad que la ultraderecha le está dando al mundo global, amerita una respuesta inmediata de los diferentes bloques regionales y de todos aquellos que se dicen defensores del derecho internacional, la democracia y la justicia. Muchísimas gracias, Federico. Pues en este contexto que dice Milei y varios argentinos que Argentina está viviendo un milagro económico, pero con ese milagro económico vemos a más de la mitad de la población en una situación de pobreza y muchos despidos y muchas situaciones muy duras en términos económicos y sociales en Argentina. Federico, ¿qué, ¿cuáles serían las implicaciones que tendría ya para la población en términos de salud salirse de la OMS? ¿Cuáles serían las afectaciones ya de manera directa hacia las y los argentinos? No creo que demasiado graves en un impacto a corto plazo sobre la salud de los argentinos, pero sí la idea de que hay una idea anticientífica también. No es que la OMS tampoco esté conducida por genios marcianos impolutos y completamente separados de ciertas agendas o de ciertos sesgos que pueden ser criticables. Lo que se está abandonando aquí es la cooperación internacional y cierta visión científica, que eso sí puede repercutir en la salud de los argentinos. Si en los Estados Unidos el héroe de Milei
quiere colocar, que todavía me parece que no logra la ratificación porque es un bruto, a Kennedy Jr. A cargo del Departamento de Salud, imagínense, claro, lo que puede pasar si esas políticas empiezan a permear en el resto de nuestro continente, Argentina concretamente. Es decir, salirse de ciertas reglamentaciones y ciertos estándares internacionales que en realidad también en algunos frentes, en algunos temas, perdón, son un pequeño frente a la codicia de las grandes farmacéuticas y del negocio o de la concepción de la medicina como negocio. Es decir, también hay una visión de la salud como un derecho. Y estos tipos eso es una derecha antiderechos, están profundamente en contra de los derechos. No, esto no es una especulación mía, sino que es una declaración del propio Milei que dice que los derechos son una aberración porque allí donde hay un derecho, alguien lo tiene que pagar. Bueno, construyamos una sociedad solidaria donde los impuestos sirvan para garantizar derechos, donde la colaboración y la riqueza se repartan de manera más justa y ciertos derechos elementales, como el de la salud, estén garantizados. No solo para aquellos que lo puedan pagar, que es lo que propone el darwinismo social de Milei y toda esta banda de forajidos farsantes, porque además de libertarios tienen lo que yo de bailarina del Bolshoi. Y eso que hago unos gran jetés nada despreciables. Este, a ver, el abandono de la idea de lo científico, de la aproximación científica racional al tratamiento de las epidemias, por ejemplo. Si nos llega a golpear, espero que no en el corto plazo, pero de nuevo una epidemia a nivel mundial, la única manera de abordarla es con criterios científicos racionales y con políticas públicas que entiendan eso, a la salud como un derecho y no a la salud como un negocio. Pues estos tipos están en contra de eso. Y aparte están copiando con maniobras absolutamente histriónicas lo que está haciendo su papá de pelo anaranjado en el norte, lo de Noboa poniéndole aranceles a México. Hasta da ternura. Dan ganas de decirle, Noboa, corazón, véngase para acá, que tuvo una infancia usted un poco, tiene unos complejos terribles, muchacho. Intente ir al psicoanalista antes de ser presidente. Son todos una bola de acomplejados, además. En fin, ahora, estos acomplejados hacen un daño, causan un daño social tremendo. Lo que tú decías en Argentina, el milagro argentino, a mí me hace mucha gracia cómo Sí. todos los analistas siguen hablando de cifras macroeconómicas, las que les convienen, otras no, las dejan de lado, como si la economía fuera un bien en sí mismo, ¿no? Como si fuera el objetivo último. No, estamos muy bien en déficit fiscal, controlado. Sí, pero ¿a costa de qué daño social? Está una cosa una dimensión de la realidad que se llama las personas, los seres humanos. ¿Eso qué no cuenta? Pues Argentina lo que ha ocurrido es que el golpe al poder adquisitivo, el golpe al salario, el golpe a las jubilaciones, a través de suba de tarifas, de quitar subvenciones al transporte y a otros servicios, de haber aumentado la salud. Yo tengo un familiar en Argentina al que apoyamos desde México y hemos tenido que incrementar el apoyo muchísimo, no llegan a fin de mes teniendo incluso dos jubilaciones. Entonces, todo ese impacto no lo leen los analistas de Bloomberg que se llenan la boca con los indicadores macroeconómicos. Sí, pues habrá un control del déficit fiscal, pues puede ser que bajó la inflación, pues era evidente que iba a bajar. Si baja el consumo, si baja la demanda, la inflación va a bajar, pero no porque Milei sea un genio de la economía, sino porque son las reglas más elementales de la oferta y la demanda. Pero que ese baja la inflación y entonces la gente sale a festejar una cifra, pero tiene que quitar una de las tres comidas del día. Entonces, ¿cómo mide también la gente contaminada por toda esta propaganda su propia realidad? Que es algo que asombra, ¿no? Es algo que mucha gente dice, no, pero bajó la inflación, te dicen allá. Sí, bajó la inflación, pero tú ¿cómo estás, compadre? Porque tú antes, para ir a la chamba, te tenías que subir a un camión o a un tren todos los días. Y ahora no te alcanza nada más que para subirte 3 días. La gente allá se empieza a estar brincando los controles donde tú pagas el boleto para entrar al metro, por ejemplo. No les alcanza para pagar el metro. No, pero bajó la inflación. Pues te das cuenta que, bueno, cuando este daño social se prolongue tantito, pues va a empezar a haber muchísima bronca. Y además, el insulto y la ofensa permanente a las minorías sexuales y al grupo LGTBQ y a las mujeres que ha hecho este tipo con su discurso en Davos, propició la marcha del sábado pasado, donde decenas de miles de personas se manifestaron en las calles en contra de este retroceso terrible que Milei llama
mi combate a la agenda woke. Otro término que genera tanta confusión y que la gente tiene tan mal comprendido, pienso yo. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Pues a propósito del término woke, que también ya hay ahí algunas definiciones interesantes, particularmente del enfoque que le dan pues presidentes como Javier Milei. Además de tu lectura, ¿cómo la estás entendiendo esta expresión? Te preguntaría, ¿dónde colocar el papel de Nayib Bukele actualmente teniendo una alianza ahorita mucho más fuerte y poderosa con el gobierno de los Estados Unidos y también con países vecinos, una mayor distancia como Honduras? Es, se nos hace además una manera estratégica y muy perversa de cómo están manejando a través del secretario de Estado Marco Rubio el manejo del papel que tendría la República de El Salvador con respecto de los migrantes deportados. Y particularmente están hablando de que la mayoría de los venezolanos los estarían enviando para allá, porque como el gobierno de Nicolás Maduro, pues no permite ni acepta que llegue ningún avión del gobierno de los Estados Unidos, entonces como medida de presión, es decir, no me vas a recibir a los venezolanos que te voy a enviar de regreso. Pues te los voy a enviar a Guantánamo o a la República de El Salvador, a las cárceles de Nayib Bukele. ¿Qué decir al respecto, Federico? No sé si yo soy un sensiblero o qué, pero a mí esto me indigna a un grado en que contamina todo análisis racional. Me indigna porque de entrada estamos partiendo de concebir que un migrante es un criminal. Se está haciendo una equivalencia entre los dos términos que como está de moda ahora, hay equivalencia entre términos que se instalan en el imaginario de millones de personas y cómo los sacas de ahí. Ahora está de moda decir, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis para ejemplificar esto, está de moda decir que los nazis eran comunistas o socialistas. Es algo que realmente lo dijo Milei, Ujú. ¿no? Eran zurdos los nazis. O sea, el otro día a mí en Twitter me insultaron diciendo que yo era nazi, porque era zurdo. O sea, cómo el lenguaje termina instalando en nosotros la insensibilidad suficiente para este tipo de maniobras completamente lesivas de la más elemental humanidad. El migrante no es un criminal. ¿Por qué lo vas a mandar a una cárcel? Ojo, y aquí otro paréntesis. Esto que acabo de decir tiene que entenderse también en México, porque nuestras estaciones migratorias son cárceles y a veces se incendian, como la de Ciudad Juárez, y mueren los migrantes como si fueran ganado. Esta deshumanización es la que a mí me angustia. Entonces vemos una serie de manifestaciones de la deshumanización que parecen diferentes, la deshumanización del palestino, la deshumanización del migrante, la deshumanización del Mara, la deshumanización en Argentina el piquetero, que es el que protesta, o el cartonero, que es aquel que a través de buscar basura o cartones encuentra unos pesitos para meterse algo a la boca cada día. Es decir, la deshumanización de la humanidad sobrante en vez de generar un modelo de cooperación en el cual podemos a esa humanidad marginada que sufre, que no tiene un destino personal y está obligada a migrar, o a veces a robarse una naranja en un supermercado para poder comer algo, mientras las grandes corporaciones se roban a mansalva los recursos de las naciones y los estados, eh, esa debería ser la política, no. La idea es la contraria. ¿Saben qué sobran? ¿Para qué invertir recursos en ellos? Entonces, hay una abierta eh, propuesta genocida. Y eso es lo que alarma y preocupa. Volviendo un poco al caso de Bukele, eh, el daño que ha hecho, por supuesto, que el daño social que ha hecho el neoliberalismo y el imperio en nuestra región, es un daño que ha causado un impacto que llega hasta hoy, y a eso sumémosle el daño ambiental, una de las causas principales del fenómeno migratorio.
Esos 3 años, producto del capitalismo voraz y codicioso y que no se puede poner a sí mismo ciertos límites elementales, el ambiental debería ser uno de ellos y no lo consigue, menos ahora con Trump saliéndose del Acuerdo de París, eh, han producido un daño en el tejido social de la región centroamericana y de México también, y bueno, latinoamericana en general, que es del que se aprovechan estos nuevos superhéroes, ¿no? De la disque justicia y el orden. Fíjense cómo ellos usan siempre la palabra el orden, ¿no? Vamos a ordenar la sociedad. Y claro, en El Salvador, pues sí, la actividad de las pandillas también causaban un enorme daño, como la actividad del crimen organizado lo causa en México. Nadie va a negarlo. El problema es cómo enfrentamos ese drama social. Lo enfrentamos con una visión de respeto a los derechos humanos e intentando ir a las causas, como por lo menos así lo manifiesta el gobierno de México, o lo enfrentamos con la solución más fácil, más inhumana que hay, que es generando cárceles inmensas que no son otra cosa que campos de concentración, donde la humillación de una cantidad de presos, muchos de ellos sin sentencia, por eso siempre en contra de la prisión preventiva oficiosa, siempre, porque es el dispositivo legal que permite este tipo de violación de derechos humanos. Y esta injusticia, si no la quieren llamar violación de derechos humanos, porque ya también está bastante desafiada la concepción de los derechos humanos, lo cual habla de un retroceso. Si quieren, llámenla esta medida inhumana de encarcelar a gente y mantenerla sin sentencia 10, 15 años. Bueno, esa es la solución fácil y aparte de eso hacen un negocio para Cuervo, un negocio carcelario. Échamelos para acá, mándame un cheque y yo te mezclo aquí, migrantes con maras, con... Es, repito, preocupante e indignante. Hay que entender cómo desafiamos este modelo, con qué estrategia, primero discursiva, cómo instalamos la necesidad, la crítica esencial a este modelo, ¿no? Con qué alternativas, pero también no podemos hacernos, digamos, no podemos negar todas las crisis que originan este problema, ¿no? O sea, para mucha gente en El Salvador, Bukele ha sido una solución. Ujú. Bukele ha solucionado un problema de que no podía estar en la calle, no podía estar en un negocito sin que te cayera la extorsión de las pandillas allá o del crimen organizado aquí. Bueno, es un problema grave, por supuesto, ¿no? En fin, pero que esa complejidad del problema no nos orilla a los demás a ir a la elección del modelo punitivista, de populismo de derecha y antihumano que estamos viendo. Muchísimas gracias, Federico. Federico, ¿tú cómo analizas esto que expresó Donald Trump en torno a cuáles fueron los primeros migrantes que se están enviando a Guantánamo, ¿no? Él ha dicho que estos primeros migrantes son venezolanos, ¿no? Es esa situación y que presuntamente pues, son del Tren de Aragua. ¿Eso tú cómo lo interpretas en términos políticos también? ¿Qué mensaje o no se estaría mandando con esto? Claro, estoy de acuerdo que el tipo mata dos pájaros de un tiro. A sus bases xenófobas les brinda la foto que quieren. Por cierto, nuevo paréntesis, creo que la gobernadora de Morelos denunciaba que habían llegado migrantes mexicanos esposados a México. No sé si ustedes han confirmado esa noticia, pero es de lo más grave porque lo que está ocurriendo allí es que Trump va por la foto, ¿no? Y va por la foto del migrante engrilletado, así como Bukele repartió las fotos de los maras humillados. Esas fotos tienen un enorme impacto público y es la foto que Petro le negó cuando rechazó el ingreso del avión con los primeros migrantes colombianos. Digo, sí, los recibimos, pero en condiciones de decencia elemental y de respeto elemental a la dignidad humana. La señal puede ser una presión para Maduro, evidentemente. Volviendo a tu pregunta de Guantánamo, habría que analizarla bien, eh, porque, bueno, claro, el coste político de esas fotos dentro de una Venezuela tan conflictuada, pues puede jugar muy en contra de Maduro. Es decir, bueno, nos estás permitiendo esto también, al negarte a recibir a los migrantes, pues finalmente son compatriotas. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero son venezolanos. Y para el resto de Venezuela, ver que compatriotas son engrillitados y enviados como ganado a un campo de concentración en Guantánamo, pues puede tener un impacto político
desde luego. Ernesto, creemos que tu micrófono está silenciado. Sigue silenciado. Ya estoy, perdón. Federico Bonazo, déjame, te pregunto también sobre el caso de, regresando a México, a nuestro país. Son los altos contrastes que estamos viendo también con el gobierno actual, y no solamente con el nuestro, sino prácticamente con casi todos los países que están siendo sometidos por Donald Trump. En India acaba de suceder pues exactamente lo mismo que sucedió también con Gustavo Petro a la hora de que llegó a Estados Unidos con su avión pues lleno de migrantes hindús que también estuvieron 40 horas esposados en el trayecto, que los regresaron de manera indigna, y hubo una molestia de parte del gobierno de la India, pero ya están llegando a unos acuerdos con el gobierno de Donald Trump. Acá hay una suerte de los altos contrastes. Por un lado, se celebra y se agradece y uno entiende por qué y desde dónde, pues que el gobierno de Claudia Sheinbaum, la actitud de la presidenta frente al mandatario estadounidense. En términos reales, pues prácticamente estamos cediendo en todo lo que está planteando el gobierno de los Estados Unidos. No hay mucho de dónde hacerte, a dónde hacerte, pues, porque pues literalmente te puede invadir, y estamos todavía a expensas de ver cuándo va a ser una invasión a través de ataques dirigidos contra grupos de cárteles, como está, pues es crónica de un ataque anunciado. Y frente a un escenario así, pues claro, pues uno puede decir, ¿y México qué puede hacer, no? Frente a eso, si eso sucediera, pues tampoco hay mucho margen, de por dónde hacerse. En ese marco y en ese filo, ¿cuál es tu valoración de este papel que hasta el día de hoy, jueves 6 de febrero, está teniendo el gobierno mexicano frente a Estados Unidos? Si nos ponemos en el plan idealista, por llamarlo de alguna manera, pues por supuesto que podemos tener diferencias y nos hubiera gustado escuchar una respuesta todavía más contundente o más nacionalista o más, eh, mismo caso con el genocidio en Gaza, donde el gobierno mexicano ha tenido una respuesta débil para lo que es esta atrocidad, comparable sin duda con las atrocidades que atestiguó la humanidad en la Segunda Guerra Mundial y perpetradas por el nazismo. Es comparable. Ya lamentablemente esto es comparable porque no es un tema solo cuantitativo. Eh, pero si nos ponemos en la postura más pragmática, de realismo político, pues la respuesta de México ha sido buena, a mi modo de ver. Ha sido muy buena en un sentido, en la dimensión simbólica, eh, que es donde se dirime la política, y la geopolítica no es una excepción. Estas son batallas de orden simbólico, discursivo, ideológico, fundamentales que hay que dar. Para mí no es una dimensión trivial. Y México tuvo una postura digna. Ayer vimos a Claudia Sheinbaum reafirmar esa postura en el acto de conmemoración de la Constitución, donde se le creyó, los que vimos el discurso, no sé qué piensen ustedes, yo al menos le creí, tanto le creí que me emocioné realmente, cuando dijo México no es colonia. Lo dijo con una convicción que no veíamos en gobiernos pasados, digamos, con la misma convicción con la que el vocablo México se escuchaba cuando lo decía López Obrador. Es decir, podemos hacer una serie de críticas a la 4T y al obradorismo, pero sin duda la palabra México en boca de Claudia Sheinbaum o de López Obrador hay una honestidad cuando se profiere, hay una convicción y la sentimos y conocemos la historia y la biografía política de Claudia Sheinbaum como para saber que cuando dijo México no es colonia ni protectorado, lo dijo con verdadera convicción y así lo piensa. Ahora, claro, luego tienes que lidiar con las amenazas reales
para que tu declaración de que México no es colonia ni protectorado sea una realidad lo más amplia posible, porque en muchos aspectos, y esto no es culpa de nadie, sino de una simetría histórica entre el imperio y sus colonias, México tiene una dependencia tan grande en algunos asuntos, no solo comerciales, sino de otra índole con los Estados Unidos, que, al igual que el resto de Latinoamérica, en parte inevitablemente es colonia o está sujeta a la lógica del colonialismo a veces. Porque ¿qué son estos chantajes donde intercambiamos la materia humana como moneda de negociación? Donde tú le dices, no, no te subo los aranceles si me controlas a los migrantes, si controlas tu frontera sur, no solo la frontera que tenemos entre ambos países. Bueno, este chantaje inmundo, esta porquería donde se pone a los seres humanos como moneda de cambio de la política exterior, pues es una realidad a la que México ha intentado enfrentarse, me parece, en esta administración al menos, de la mejor manera posible, con las dudas que ya hemos comentado también ya aquí en esta mesa de Rompeviento, con las dudas que suscita la permanencia de Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración todavía. Es decir, son señales que se le envían a Estados Unidos en estas mesas de negociación donde lo que dice Trump que hizo y lo que dice Claudia que consiguió son nada más una porción de los acuerdos que hubo, que imagino que las mesas de trabajo han tenido acuerdos no necesariamente publicitados o dados a conocer a la opinión pública, donde hay otro tipo de negociaciones que me parece que no estamos tan al tanto. Ahora brotó lo del maíz transgénico, México estaría retrocediendo. ¿Qué pasa con lo de México como tercer país que recibe? Yo creo que allá son otras concesiones más que está haciendo México al chantaje del poderoso. O sea, David puede meterle de golpe un ondazo a Goliat, pero no puede andar tirándole con la onda todo el tiempo. Goliat tiene muchísimo poder. Y un jefe de Estado de México que no comprenda esta correlación de fuerzas y que intente desafiarla desde un discurso soberanista, sí, que puede encandilar a muchos, pero que en la práctica puede tener repercusiones muy graves para la economía nacional y para el proyecto de redistribución de la riqueza que tiene la 4T. O sea, la 4T tiene un proyecto de redistribución de la riqueza. O sea, el momento en que la economía sea muy golpeada por los chantajes de estos tipos, puede haber un desafío y una amenaza también. Veo que entra Temoris en cámara, cedo la palabra. Eh, Resumen, bien México hasta ahora, dentro de lo que es la realidad de la correlación de fuerzas, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho bastante bien. Muchísimas gracias, Federico. Pues sí, ya estamos viendo aquí a Temoris. Temoris, bienvenido a México y bienvenido nuevamente a Momentum. ¿Cómo estás, Temoris? Violeta, ¿cómo estás? Pues bien, quiero saludarte, saludar al querido Fede, y no sé si Ernesto también está. Sí, Ahora también no, está. ¿sí? Ah, bueno, pues entonces también Ernesto. Muchas gracias, bienvenido, Temoris. Temoris, pues hemos visto estas declaraciones que ha hecho el presidente de los Estados Unidos que va a reconstruir Gaza, que va a urbanizar, ¿no? También eso decíamos hace rato, esa palabra ha utilizado a reurbanizar, pero sin los gazatíes. ¿Cuál es tu análisis y que va a tomar el control de Gaza? ¿Cuál es tu análisis que has estado haciendo sobre esto y tu sentir, Temoris, ¿no? También hemos pensado mucho en ti en este contexto, en estas declaraciones que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Sí, bueno, gran parte de la discusión sobre eso que ha estado diciendo Donald Trump radica en tanto que tanto es una bomba de humo, es una de esas jugarretas que suele hacer para espantar y después mover las cosas hacia donde él quiere. Pero en el supuesto, y es posible, de que él realmente quisiera hacer esto, bueno, pues hay una serie de consecuencias graves. O sea, yo sinceramente no creo que tenga la posibilidad de hacerlo. Sí tiene la posibilidad, en cambio, de generar mucho más sufrimiento en Gaza. No tiene la posibilidad de hacerlo porque, en primer lugar, si él no respeta la soberanía del pueblo palestino sobre Gaza, o sea, ¿quién le va a dar el Gaza? ¿A quién se la va a comprar? ¿O qué? O sea, no, es una ocupación militar lo que está planteando. Pero no solamente es eso, hay propiedad privada, y él viene de un país donde se supone que la propiedad privada pues es sacrosanta, todo es así fundamental.
Entonces, bueno, incurriría en un genocidio. Todo el mundo ya, o sea, esta es una propuesta tan escandalosa que hasta su propia salida, hasta los republicanos, The Wall Street Journal, que es un periódico pro-Trump, ayer publicó un artículo en donde se critica toda esta idea que sorprendió a muchos. Incluso citan a un recaudador de fondos judío que no identifican, pero es alguien que ha reunido millones de dólares ante la comunidad judía para Donald Trump, y ese mismo recaudador dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, es una locura. Dice que va a mandar a los gazatíes a Jordania y a Egipto. ¿Cómo los va a meter? O sea, si los jordanos y los egipcios ya dijeron desde un principio, si saben contar, no cuenten con nosotros. Uno de los logros que había hecho Trump en su primera presidencia es lo que se llama los acuerdos de Abraham, en donde consigue que varios países árabes que llevaban muchísimo tiempo en pleito con Israel reestablezcan las relaciones con Israel. Lo consiguió con Bahrein, lo consiguió con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos. Bueno, quería, la joya de la corona de esto sería Arabia Saudí. Y Arabia Saudí ya le dijo a Trump, estás pero mal, o sea, no vas a contar con nosotros, no vamos a restablecer las relaciones con Israel si no hay un Estado palestino al menos en vías. No vamos a permitir la expulsión de los palestinos. Trump quiere también hacer, o sea, sabemos que Estados Unidos es cómplice de genocidio, pero no está acusado ante los tribunales internacionales. Convertiría a, a Estados Unidos en un ejecutor directo de limpieza étnica y de genocidio. Y 4 años no le alcanzan para esa idea que él tiene. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que la reconstrucción no se realice o que se demore. O sea, Gaza está hecho pedazos, hay 2 millones de personas, 2.300.000 que se quedaron sin casa, no tienen dónde vivir, están en condiciones terribles. En las guerras anteriores que hubo, lo que ocurría era que al acabar cada una de estas, la Agencia de Naciones Unidas encargada de los refugiados palestinos reunía dinero para iniciar la reconstrucción, para reparar todo aquello que Israel había roto. Bueno, pues ahora no solamente Israel ha prohibido las actividades de esta agencia que se llama UNRWA, sino que además Donald Trump ha retirado a Estados Unidos de ella, ha cortado el financiamiento que hacía Estados Unidos de la UNRWA, que es la principal fuente de ingresos de la UNRWA. Entonces, esto va a provocar que no haya reconstrucción, que se prolongue la situación de desesperación en la que se encuentra la gente en Gaza, y que incluso si Trump empieza a hacer algunas cosas, como por ejemplo en el norte de Gaza, que es lo que más limpiaron étnicamente los israelíes, empieza a desplegar una fuerza militar con obreros para que empiecen a levantar una torre Trump o un resort Trump o algo así parecido, pues bueno, lo que va a provocar es la resistencia armada de los palestinos, que a su vez Israel va a tomar como pretexto para seguir bombardeando y seguir asesinando gente. Entonces, esto no es una idea factible, no lo va a poder lograr, pero sí va a provocar muchísimo más dolor. Y pues lo que vemos es que este hombre no tiene límites. Todo esto que hemos visto en los últimos bueno, desde que él llegó, desde el 20 de enero, es apenas lo primero que nos tiene reservado para sus 4 años. Viene una época extremadamente dura y esto pues es solamente una parte de ello. Ya, gracias, mi querido Temoris, bienvenido acá a México. Bueno, las declaraciones ya más recientes ahorita de Donald Trump es que él está confirmando que llegó a un acuerdo con Benjamín Netanyahu y el acuerdo es que Israel le entregará Gaza a los Estados Unidos cuando terminen los combates. En declaraciones recientes también un funcionario de Israel señalaba que ya habían logrado destruir el 75% de Gaza, que ya solamente les faltaba el 25%, y tienes a las grandes y poderosas empresas de la construcción
pues como sopilotes sobre Gaza, listos para entrar en acción. El tema sigue siendo esto que señalas, mi querido Temoris, en dónde van a meter a los palestinos y pues se habla ya de las presiones fuertes que intenta hacer Donald Trump con Jordania, con Israel y en pláticas con Arabia Saudita también. Temoris, y perdón aquí, mi querido Federico, aprovechando ya los últimos minutitos, ahí, Temoris, pues estuviste en Turquía y estuviste en Siria. Un balance breve de tu estancia allá, mi querido Temoris, ¿cómo la resumirías? Pues mira que estoy hablando con personas de varias minorías, con cristianos, con alawíes, con kurdos, y hay una especie, tal vez no entre los kurdos, entre los alawíes hay más preocupación, pero en general hay una especie de esperanza cauta de que la nueva administración cumpla con lo que han dicho, cumpla con todos sus declaraciones de que van a respetar a las minorías, de que no va a haber sectas, sino va a haber sirios y sirias y el pueblo, de que no van a oprimir a las mujeres, de que no van a permitir que se vayan al extremismo. Hay los antecedentes de los grupos que tomaron el poder allá, pues no son nada, digamos que no te permitirían, no te llevarían a pensar que esto se va a hacer. Sin embargo, la influencia que tiene el presidente turco, Tayyip Erdogan, sobre al-Shara, que es el nuevo presidente, pues parece que hay un tipo de asesoría que ha llevado al Shara pues a quitarse el uniforme de guerrillero y se ha puesto el traje y la corbata y sale en fotografías con sus hijas y está haciendo, pues, y está diciendo todas las palabras que correctas, es como dicen en inglés. Entonces, bueno, vamos a ver si esas palabras correctas se llevan a la práctica. Hay casos de violencia que se están dando sobre todo en una zona del centro occidente del país, en las ciudades de Homs y de Hama, donde hay muchos remanentes del antiguo régimen, hay una resistencia armada, hay ataques puntuales que se están dando y también hay ataques que están dando algunos de los muchos grupos. Recordemos que esa es una coalición muy amplia, muy diversa, que se hizo de último momento, que es la que llevó a cabo la campaña que derrotó al régimen de Bashar al-Assad. Entonces hay grupos que a los que no han puesto en orden. El nuevo gobierno dice que ya lo está haciendo, hizo declaraciones de que habían arrestado a varias docenas, así dijeron, docenas de combatientes que eran responsables de abusos cometidos durante ese tiempo, y pues vamos a ver si lo cumplen. Recordemos que es una revolución y fue un bando derrotó al otro, y normalmente cuando esto ocurre pues hay venganzas y hay abusos y hay excesos. Para lo que hemos visto en otros procesos armados que terminan así, no es tan grave. Yo creo que tiene que ver mucho la intervención de Turquía. Ahora, esta misma intervención de Turquía, ¿qué significa? Que Erdogan va a intentar imponer las prioridades de Turquía, sobre todo con el tema kurdo. Va a querer que el nuevo gobierno sirio acabe con los kurdos. Y es una preocupación. Estuve en Sheikh Maksud, que es el barrio kurdo de Alepo, que se está pues, bajo el control de las fuerzas kurdas, no están bajo control de los nuevos gobernantes, y es una de las preocupaciones, ¿qué tanto va a ceder al-Shara a las demandas de Erdogan? Y Erdogan trae su propio juego también en Turquía porque se quiere reelegir. La constitución no se lo permite, y para hacerlo necesita los votos de los partidos que representan a los kurdos. Entonces también eso es otro factor que va a entrar. Y está el tema de los alawíes, que son la minoría que estaba en el poder, o no la minoría, digamos que los que estaban en el poder vienen de los alawíes, aunque obviamente no todos los alawíes tengan ese poder. Entonces ellos están preocupados porque ha habido varios casos, como decía, de violencia contra ellos, pero no necesariamente son en todo el país ni son generalizados. Entonces hay mucha expectativa, hay una esperanza cauta. Los cristianos con los que hablamos están en la idea de que ellos tienen que estar
bien con quien sea que gobierne, pues como son una minoría muy débil, pues entonces van a estar bien con quien está en el poder y ellos esperan tener alguna retribución por eso. Son las palabras correctas las que están diciendo. Vamos a ver qué tanto de eso se traslada a los hechos, a la práctica. Muchísimas gracias, Moris, por esta compartencia de lo que viviste por allá, ya en tiempos de Trump, ya te tocó también la llegada de... Ya, Y después será sí. bien, bien interesante seguir analizando. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y queremos pedirle una reflexión final también a Federico. ¿Con qué cerrarías esta mesa de este jueves 6 de febrero? No estaba preparado para una conclusión final. No, yo creo que hay que, primero con una bienvenida calurosa al queridísimo Temoris, eh, y Gracias, estaremos muy querido. atentos a los reportes de alguien que nos puede explicar las complejidades de esa región del mundo, porque se suman a las históricas, las nuevas, y no es fácil entender bien todas las fuerzas que están en pugna en esa región. Luego, bueno, agradecer que esta mesa, espero que se termine de consolidar. eh, el gusto que es para mí participar aquí y un llamado a la conciencia ciudadana, a que cada cual, las audiencias, nosotros mismos, entendamos que son tiempos que exigen que el ciudadano esté muy informado, que el ciudadano comprenda distinguir propaganda de información y encuentre la manera de generar una propia visión crítica del entorno, porque vamos a recibir como mexicanos, como latinoamericanos y como seres humanos las agresiones de una ultraderecha muy fuerte, profundamente darwinista en lo social, que trae un plan que por el momento México parecería más o menos protegido contra, pero que puede también empezar a filtrarse en ciertas agendas de la ultraderecha mexicana y empezar a operar en territorio mexicano, más allá de lo que va a ser la presión de los Estados Unidos durante todo el gobierno de Trump. Así que en este momento creo que hay que cerrar filas en torno a la decencia, y también lo digo abiertamente, me parece que hay que cerrar filas en el caso concreto de la relación con Estados Unidos, con el gobierno y la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, gracias Federico y gracias Temoris también. Y sí, esta mesa finalmente, si ya no hay ningún viaje o alguna cuestión de sorpresa, pues el próximo jueves ya estaremos todos, ya estará también nuestra querida Laura Sánchez Ley y estará la mesa completa. Temoris, bienvenido, nos da muchísimo gusto que hayas llegado con bien por acá. También una reflexión final, ¿con qué te despides? Bueno, tampoco estaba, eh, pensaba que ya había acabado yo. Nada, que yo estoy viendo, fíjate que están la gente en Turquía muy atenta a Claudia Sheinbaum. Me parece que está teniendo mucha proyección internacional por su respuesta a Trump, porque todo el mundo se pregunta qué diablos hacer con Trump, cómo enfrentarlo. O sea, es un elefante que se metió en la cristalería con ganas de hacerlo pedazos todo. Y la pregunta es qué hacer, o sea, cuál es la respuesta. Y la dignidad que ha mostrado Claudia Sheinbaum, la autoridad con la que le ha respondido, la firmeza y la serenidad, y el hecho de que hasta el momento por lo menos esté produciendo resultados, está llamando un montón la atención en Turquía, y lo veo con personas de otros países con las que conviví ahora en Turquía. No son turcos tampoco, o sea, también entre turcos, pero gente de otros países europeos, y los medios de comunicación estuvieron internacionales, estuvieron poniéndole mucha atención a Claudia ahora. Vi que la sacaron en CNN, en BBC, en Al Jazeera, y entonces están muy atentos, hay mucha atención a cómo reacciona, sí, reacciona y contiene Claudia Sheinbaum a Donald Trump, y la están viendo muy bien. Me dijo un compañero italiano, un fotógrafo con el que estuve en Siria, me dijo, qué buenos discursos está dando tu presidenta, y me dio gusto cuando dijo tu presidenta, la tua presidenta. Entonces, pues bueno, pues así va.
Pues muchísimas gracias, Temoris, bienvenido, qué alegría ya que estés por acá y bien. Y bueno, pues muchísimas gracias, Federico, a ambos un fuerte abrazo y ya estaremos en la mesa completa, que así le vamos a llamar la mesa completa ahorita, ya la próxima semana. Un buen punto ese.